lo que yo les voy a hablar es las nuevas evidencias, los nuevos conceptos y qué es lo que se viene para la prevención de esta enfermedad tan importante, que es muy común en pediatría y que las secuelas, pues bueno, las vamos a ver de por vida y sobre todo cómo las podemos evitar, cómo las podemos abordar y cuáles son qué es lo más actual con lo que contamos en la literatura. Pues vamos a iniciar con la plática. El objetivo de esta plática es describir los métodos actuales en la administración de factor surfactante, mencionar las nuevas estrategias terapéuticas enfocadas en la reducción e incidencia broncopulmonar, ya que a nivel mundial el costo que tenemos por este problema es muy alto y ver de qué manera podemos evitarlo. Comentar de forma breve y concisa el concepto actual de displasia broncopulmonar y mencionar las nuevas tendencias en el tratamiento, sobre todo lo más novedoso es la aplicación de células madres para disminuir y prevenir la displasia broncopulmonar. Bueno, como introducción, también es conocida como enfermedad pulmonar crónica del prematuro y es la enfermedad pulmonar más común en la infancia, de ahí la relevancia de abordar este tema. Fue descrita por primera vez por el fisiólogo Nordway en un prematuro, el primer sobreviviente a membrana hialina tratada con ventilación mecánica. En un inicio fue descrita en prematuros entre 30 y 34 semanas, ya que pues por la tecnología que se tenía en ese tiempo, pues eran los únicos que tenían sobrevida. Menores de 30 semanas, pues su sobrevida era muy baja, por lo tanto, pues ni siquiera se intentaba la reanimación. Y con historia de diestrés respiratorio y una ventilación mecánica agresiva. Recordemos que en esos tiempos lo único que se daba, recordar que en ese tiempo lo único que se daba era aire, sin medir ningún tipo de presión, ni de volúmenes, ni nada. Nada más medíamos, solo se daba oxígeno sin saber la presión y cómo se administraba. Actualmente, a pesar de los avances con los que contamos en la administración de ventilación, en la administración de oxígeno, con los tratamientos, con la administración de corticosteroides en prenatales, actualmente todavía es uno de los principales problemas que se cuenta en la neonatología. Bueno, ¿qué es la displasia broncopulmonar? Actualmente, si ustedes lo buscan en todas las bibliografías con las que actualmente contamos, tenemos estudios europeos, estudios en Estados Unidos, que el principal exponente es el doctor Bancalari y que es el que ha acuñado con mayor exactitud la definición actual. Fue propuesta por primera vez en el año de 1979 en un taller de la organización de todos los institutos nacionales de salud en Estados Unidos. Ahí se mencionó por primera vez la definición. ¿Y cuál es la definición que desde esa época hasta los días ha evolucionado? Pues es la necesidad de oxígeno a los 28 días de vida extrauterino, agregando los cambios clínicos y radiográficos constantes. Entonces, como una manera práctica y para recordar y cuál es, quedarnos con esa idea, es la necesidad de oxígeno de cualquier paciente que a los 28 días de vida presenta cambios clínicos y cambios radiográficos. Ajá. En el 2001 se hizo una actualización en donde agregamos la severidad, una displasia broncopulmonar leve, una displasia broncopulmonar moderada y una severa. Ajá. Que esto, ¿en base a qué?
al tiempo y al nivel de suplementación de oxígeno. Si contamos con un CPAP, si contamos con cierto grado de presión positiva, pues bueno, en base a eso vamos a adicionar la severidad. Y aquí viene la tabla. Esta es la última actualización con la que contamos. Como les comenté, fue presentada en la revista de la American Thoracic Society en el 2016 por el doctor Bancalari. Entonces, pues vamos a tener que tenemos nuestro paciente que nació menor de 32 semanas o mayor de 32 semanas. Si es un paciente menor de 32 semanas, supongamos que fue de 27, 28 semanas, y a los 28 días yo quiero saber cuál es su grado de displasia, pues bueno, vamos a valorar qué necesidad de oxígeno tiene en ese momento. Entonces, para manejarlo de un grado leve, vamos a ver que al aire ambiente, al 21%, sigue necesitando ese leve flujo continuo antes de irse de alta o a las 36 semanas corregidas. Como comenta ahí, lo que pase primero. Si es mayor de 32 semanas, perdón, si nació de 34 a 36 semanas y aún necesita ese leve flujo al 21% de oxígeno y tiene 56 días de edad corregida o se va a ir de alta, lo que pase primero, si aún necesita ese 21% de oxígeno, tiene una displasia broncopulmonar leve. ¿Cuándo va a ser una moderada? Cuando necesitan un oxígeno menor del 30%, igualmente a las 36 semanas corregidas, o edad o 36 semanas corregidas o que se vaya de alta, lo que pase primero, como ahí lo comenta el cuadro. Si es mayor de 32 semanas, si tiene una necesidad de oxígeno menor del 30%, tiene 56 días de vida o 32 semanas, lo que pase primero. ¿Y cuándo es una displasia broncopulmonar severa? Cuando necesita una cantidad mayor del 30% o cierto grado de presión positiva, ya sea por CPAP o por ventilador. Y si es mayor de 32 semanas, también si necesita mayor del 30% de oxígeno, cualquier dispositivo de presión positiva, y también cumple con los 56 días de vida postgestacional o de edad corregida, lo que pase primero. Lo que todavía está por mencionarse y que yo sí considero que debería de valorarse es el uso de puntas nasales de alto flujo. En la realidad es un dispositivo con el que manejamos a muchos pacientes y que en esta definición todavía no contamos. Entonces, yo considero que en un tiempo no muy lejano vamos a contar con ese apartado. Y bueno, aquí les muestro una imagen. Siempre creo que las imágenes, como dicen, una imagen dice más que 1000 palabras. Y bueno, aquí vamos a ver cómo los factores que les mencionaba influyen en la señalización de todas las células y van a hacer la patogénesis de una displasia broncopulmonar. Aquí tenemos el daño a las células, donde van a ver afectados el factor de crecimiento endotelial, el factor de activación de plaquetas. Estos liberan radicales superóxido, van a activar a los neutrófilos. Los neutrófilos van a causar lesión a nivel de los neumocitos tipo 2 y toda la matriz extracelular.
ocasionando aumento de los depósitos de colágena, de elastina y sobre todo deteniendo la señalización de formar los septos. ¿Qué son los septos? Los septos es la división que tenemos entre cada alveolo. Ajá, entonces, en esta imagen vemos cómo un oxígeno suplementario a altas cantidades, un paciente con restricción, con un ducto arterioso persistente, sobrecarga de líquidos, hipoxia y mala ventilación, deficiencia de surfactante, va a promover la liberación de citocinas. Estas citocinas van a activar a los neutrófilos y obviamente pues los neutrófilos van a causar liberación de gránulos y estos gránulos, pues bueno, a causar todo el daño a nivel de endotelio vascular alveolar y en la matriz extracelular. Bueno, actualmente, por esa diferencia entre los pacientes a los que nos veíamos enfrentados en los años 80, 90 e inicio del 2000 y los pacientes a los que vemos actualmente. Hemos dividido a la displasia broncopulmonar en clásica y nueva. ¿Por qué es la era clásica? Pues bueno, antes no contábamos con el factor surfactante, contábamos con la administración de oxígeno sin cuantificar cuánto se le administraba, en qué cantidad, con qué presión, teníamos ventiladores muy primitivos, lo que nos ocasionaba una desorganización alveolar, un barotrauma y una microvasculatura dismórfica por todos los radicales superóxidos formados, por la deficiencia de factor surfactante, por la no administración de esteroides. ¿Y qué es a lo que nos enfrentamos actualmente? Pues bueno, la nueva definición de displasia broncopulmonar es una era post-surfactante en donde utilizamos esteroides prenatales administrados a las madres con riesgo de parto pretérmino, la mejora en las estrategias ventilatorias con modos ventilatorios actuales, presiones limitadas, volúmenes limitados y todo el conocimiento que hemos adquirido para mejorar una ventilación en los pacientes. Algo también muy importante y fundamental es la mejora del estado nutricional. Conocer cuál es el estado de los pacientes. Por las nutriciones parenterales, por las fórmulas, por la leche materna, que le adicionamos muchos factores benéficos. Entonces, todo esto nos ha ayudado a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y algo muy importante, que en la nueva definición de displasia broncopulmonar nos enfrentamos a esa diferenciación de una etapa pulmonar canalicular tardía, que son los pacientes menores de 34 semanas, en donde apenas se están formando los sacos y se están septando los alvéolos. Entonces, antes nos enfrentábamos a los pacientes de entre 34 y 36 semanas, en donde ya estaban en una etapa sacular temprana. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Son pacientes con etapas canaliculares. Entonces, no es lo mismo ventilar a un alvéolo casi maduro, apenas formándose ese saco, que posteriormente va a ser el alvéolo. Y bueno, las nuevas displasias pulmonares a las que nos enfrentamos, pues tienen mucho mayor fibrosis alveolar septal. Bueno, los datos que tenemos a nivel mundial, en México no tenemos una estadística específica y hablo también a nivel de Latinoamérica, ya que en varios foros y congresos internacionales de neonatología, pues bueno, hay mucha variación
ya que, pues bueno, como les comentaba, la definición puede cursar no es tan determinante. Ajá, muchas veces tenemos niños de 2 meses con un apoyo de oxígeno mínimo y que, pues bueno, ahí todavía la definición nos cuesta trabajo adaptarlas a nuestros pacientes. Pero bueno, se va incrementando esta incidencia en base al peso de nacimiento. Como vemos, la incidencia de displasia broncopulmonar en pacientes de 500 a 750 gramos es de un 40%. De 750 a 1000 gramos es de 25%. De 1250 a 1500 es de 5%. Y de 1000 a 1250 es de 11%. Como les comentaba, creo que las imágenes nos dejan más claro qué es lo de qué es lo que estamos hablando. Vemos aquí a la semana 23, donde apenas se están formando y se están diferenciando los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Como vemos, solo son conductos y apenas la formación de un septo y arterioles. Ajá. En la semana 23 iniciamos con la formación de la etapa canalicular. Como su nombre lo dice, se empiezan a formar canales. Ajá. Los canales. En la semana 28, los neumocitos tipo 2 inician con la formación de factor surfactante. No significa que en esta semana ya contemos con factor surfactante, eso es muy importante. Ajá. Sino que inician con la producción. La señalización de los factores que les comentaba inicia con el incremento de la red capilar. Esto es en un pulmón sano. Todo esto es en un pulmón sano. Ajá. Y aquí vemos cómo se empiezan a formar las membranas alveolo-capilares, aquí ya en la semana 28. Y nos encontramos ya con un pulmón maduro. Ajá. Aquí vemos los septos ya bien diferenciados, los canales bien diferenciados, la red capilar y las membranas alveolo-capilares, ya un endotelio maduro. Ajá. Esto se inicia a partir de la semana 36 a la 38. Y bueno, este ya es un pulmón maduro en donde vemos ya todos los alvéolos diferenciados, la red capilar que conforma a cada uno, no hay engrosamiento entre cada septo. Entonces, esta parte de arriba es un pulmón normal. Pero ¿qué sucede cuando hay diversos factores, cuando hay falta de producción de factor surfactante, cuando hay falta de administración de esteroides prenatales, cuando las mamás no llevan una adecuada nutrición? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, aquí como vemos, el nuevo concepto de displasia broncopulmonar, pues son pulmones muy inmaduros, en donde apenas llegamos a la etapa canalicular y vean, una matriz extracelular muy gruesa, con fibrosis, hipertrofia de los vasos, datos de inflamación por los neutrófilos activados. ¿Y qué era lo que teníamos antes? La vieja definición de displasia broncopulmonar, que bueno, eran pulmones más maduros. Y como aquí vemos, detrito celular a nivel de las células epiteliales, hipertrofia de las arteriolas, vean la extensa fibrosis con la que teníamos y la poca diferenciación. Aquí podemos ver dónde es un saco, dónde es un bronquiolo, cuál es el alveolo.
Entonces, vean esta imagen para recordar a qué nos enfrentábamos anteriormente y qué es a lo que nos enfrentamos en la actualidad. Bueno, estoy checando un poco de sus chats. ¿Cuáles son los factores que van a predisponer un daño pulmonar en la nueva era de la displasia broncopulmonar? Bueno, como factores vamos a tener prenatales. Como podemos ver, hipertensión gestacional. Una hipertensión gestacional va a causar una vasoconstricción generalizada y obviamente una disminución en el transporte de nutrientes. Una hipoxia crónica, problemas placentarios, mamás que fuman, infecciones, corioamnionitis, esteroides prenatales, susceptibilidad genética, que también se está estudiando mucho. ¿Qué tanta tiene? Porque hay pacientes de 27 semanas con todo lo, con todo lo, con todo en contra. La mamá que no se cuida, que fuma, que no recibió esteroides prenatales y que se desarrolla perfectamente. Y pacientes que se les dio todos los beneficios posibles, una buena nutrición a la mamá, esteroides prenatales, maduradores pulmonares, y aún así su evolución es muy diferente. A eso nos referimos a susceptibilidad congénita. Y si aunado a todo esto contamos con anomalías congénitas, sobre todo cardiopatías congénitas, hipoplasias pulmonares, hernias diafragmáticas, pues imagínense. Ajá. Estos son los factores prenatales que van a predisponer o que van a incrementar la presencia de una displasia broncopulmonar. Y los factores postnatales, pues bueno, una inmadurez pulmonar, que la señalización, como les comentaba en un principio, sea nula, sea muy débil, que todos los factores de crecimiento no hayan hecho su función y que no hayan estimulado esa diferenciación celular como debería, pues bueno, también va a ser importante. Lesión por oxígeno. ¿Qué tanto oxígeno le administramos? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Bajo qué método? No es lo mismo administrar oxígeno con un CPAP, con cánulas de alto flujo, con una ventilación no invasiva, con alta frecuencia. Entonces, eso también es muy importante. Si el paciente cursó con infección, con sepsis, si se le administraron esteroides postnatales y, sobre todo, si nutricionalmente se le está dando lo correcto. Bueno, nada más para seguir insistiendo en lo que les comentaba. Como factores prenatales, pues vamos a tener hipoxia, una mala oxigenación, sobre todo en madres que fuman, infecciones, corioamnionitis, la administración de esteroides prenatales, la susceptibilidad genética, anomalías congénitas. Ajá. Todo esto nos va a causar una respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria, en pocas palabras, que va a ocasionar en el pulmón, pues un reparo aberrante del tejido. Ajá. Que también va a involucrar los factores vasculares. Ajá. Y esto es lo que conocemos como displasia broncopulmonar. Aquí les simplifico lo que les comentaba. Si tenemos a un producto en donde la madre cursó con corioamnionitis, si es un trabajo de parto pretérmino, si hay un incremento en la invasión bacteriana y esto propicia la liberación de citocinas antes del nacimiento, la corioamnionitis es una acción inflamatoria que va a producir una inflamación. Y si esta inflamación es previa al nacimiento, pues imagínense, ya contamos con factores predisponentes. Todo esto
va a promover la activación de neutrófilos, de interleucinas. Ajá. Y ya tenemos a nuestro paciente que nace, que requiere ventilación mecánica asistida, que le administramos factor surfactante exógeno y que pues por todos los factores prenatales, pues para mantenerlo con una adecuada oxigenación, pues requiere de ventilación mecánica prolongada. Y aquí tenemos una línea. ¿Qué es lo que nos predispone? Esta línea roja. A mayor riesgo de displasia broncopulmonar y qué factores nos protegen de una displasia broncopulmonar. Nace el mismo niño, pero con un embarazo bien cuidado, sin datos de infección, en donde no requiere ventilación mecánica, sí sus cánulas, sus puntas de alto flujo, lo más probable, no cursa con sepsis, no requiere ventilación mecánica, entonces pues vamos a tener menos riesgo de displasia broncopulmonar. En cambio, el niño, que la mamá no se cuidó durante el embarazo, no recibió antibiótico profiláctico, hay una corioamnioitis previa, esto desencadena un trabajo de parto pretérmino, el niño nace con sepsis, requiere intubación prolongada. Recuerden que la sepsis se asocia a un consumo de surfactante. Por más surfactante que yo le ponga temprano, si el niño cursa con sepsis, pues la misma sepsis nos lo va a consumir. Y recuerden que también la administración de surfactante tiene su riesgo. Ahora bien, ¿qué hacemos en la actualidad para proteger a los niños de displasia broncopulmonar? Una adecuada nutrición enteral, incluso leche materna fortificada, administración temprana de vitamina A, adecuada nutrición parenteral, una nutrición mixta, extubar al paciente lo más pronto posible de ventilación mecánica invasiva, hacer uso de cánulas de alto flujo de ventilación no invasiva. Muy importante, disminuir la liberación de radicales superóxido, como disminuyendo en lo posible la hiperoxia. Ahorita vamos a ver los objetivos precisos de qué es lo que se cuenta en la actualidad para lograr esto. Reducir el barotrauma, medir nuestras presiones, siempre tener una monitorización continua. El hecho de que nuestros pacientes estén ventilados no significa que el ventilador va a cuidar de ellos, ¿no? Tenemos que tener nuestro volumen tidal objetivo, nuestra presión objetivo y estarla vigilando, porque muchas veces tenemos diferentes modos ventilatorios y yo no estoy vigilando qué presión le estoy dando, qué compliance tiene el paciente, qué volumen le estoy administrando. Entonces, es importante, si nuestro paciente está bajo ventilación, vigilar estos parámetros. Reducir en lo posible la infección, ya sea con disminuir la colocación de catéteres, cuidar esos catéteres. Y algo muy importante, el neurodesarrollo. ¿Cómo vamos a garantizar un buen neurodesarrollo? Disminuyendo radicales libres que también afectan a nivel neurológico, el cuidado de los padres, la técnica canguro, si tienen oportunidad de checarlo. La técnica canguro es poner bajo cuidados de los papás desde etapas muy tempranas a los niños, de manera que ellos tengan contacto piel a piel, escuchen la voz del papá, el estímulo en la piel, y todo eso es muy importante. Las estrategias actuales de protección pulmonar, pues bueno, evitar una ventilación mecánica en lo posible. Tampoco vamos a forzar a los pacientes. Si muchas veces nace el paciente, inicia con esfuerzo respiratorio, le pongo CPAP nasal, le administro surfactante, y si aún así ve un deterioro respiratorio importante, no me voy a esperar a intubarlo. También
el prolongar la intubación cuando es necesaria nos causa mucho daño pulmonar, entonces no hay que esperarnos. Yo creo que aquí entra mucho nuestro juicio, nuestro sexto sentido como médicos, de cuándo necesita una ventilación mecánica y cuándo estoy postergando lo inevitable, que en este caso es la intubación. La hipercapnia permisiva. Que no nos dé miedo en los recién nacidos y sobre todo prematuros y prematuros extremos, un CO2 de 65, que no nos dé miedo. Como lo pongo aquí, hay que tratar pacientes, no gasometrías. Si yo, por ejemplo, tengo a mi paciente que nace, nace en sala de 30 semanas, le pongo oxígeno suplementario al 30%, no mejora la oxigenación, incrementa el esfuerzo respiratorio, le pongo CPAP y voy incrementando tanto el FiO2 como el PEP en el CPAP y mi paciente va manteniendo, va mejorando. Yo tomo una gasometría y en la gasometría me sale con una adecuada presión de oxígeno, pero un CO2 entre 55 y 65, que no me dé miedo, que no me dé miedo. Si mi paciente, si yo todavía con el CPAP puedo mantener o puedo incrementar mis parámetros hasta un PEP de 8 sin miedo, y con esto mejora, no nos espantemos con el CO2, como les comento, hay que tratar pacientes, no gasometrías. Ahora, vamos a enfocarnos en el tratamiento. El tratamiento ventilatorio. De ser posible, utilizar ventilación con presión positiva nasal, que se ha evidenciado que cuenta con un menor daño. Si ya escogemos una ventilación mecánica, preferir el modo SIMB con presión soporte con volumen garantizado. La hipercapnia permisiva hasta 65. Aquí en esta tabla les escribo cuáles son los parámetros a los que debemos mantener una adecuada oxigenación. Y sobre todo el CO2. Vean los rangos que los estudios actuales nos permiten utilizar de CO2. Como les comento, no espantarnos. Ahora, ¿con qué parámetros? ¿Con qué parámetros vamos a iniciar nuestro modo? En etapas tempranas vamos a escoger un tiempo inspiratorio de 0.24 a 0.4. Posteriormente vamos a progresar nuestro tiempo inspiratorio de 0.35 a 0.45. Ya en una fase establecida, cuando el paciente vemos que requiere oxígeno permanentemente, pues bueno, nuestros tiempos inspiratorios van a ir de 0.4 a 0.5. Volumen tidal en las etapas tempranas de 3 a 6 mililitros por kilo. En una fase progresiva, cuando vemos que nuestro paciente aún requiere oxígeno, de 4 a 6. Y una fase establecida ya que vemos que nuestro paciente necesita oxígeno continuamente, pues bueno, de 4 a 6 mililitros por kilo. Los PEPs, estos PEPs son en neonatos. No le tengamos miedo al PEP. En etapas tempranas el PEP se sugiere de 4 a 6 centímetros de agua. Continuamos con el mismo PEP y ya en fases establecidas de displasia broncopulmonar de 5 a 7. Presión soporte de 6 a 8, de 6 a 10 y hasta 18. Y los niveles de presión soporte sugeridos. La nutrición. En estos pacientes, como les comentaba
al haber un daño en la vasculatura pulmonar, debemos de tener una restricción hídrica, control de líquidos, manejar mi balance hídrico, cuánto le estoy administrando, cuánto está egresando, y en base a eso, en lo posible, tener un balance hídrico negativo. Mayor aporte calórico. En estos pacientes recomendamos un aporte calórico mayor del 25% del basal. Si yo, por ejemplo, tengo a un paciente recién nacido en donde recomendamos de 80 a 100 kilocalorías y a los 28 días vemos que inicia con datos de displasia broncopulmonar, pues bueno, su consumo calórico vamos a ir desde los 160 hasta los 180 kilocalorías por día. Preferir fórmulas que contengan 30 kilocalorías por onza. Las fórmulas son las leches preparadas. Ya actualmente contamos en el área pediátrica con fórmulas hipercalóricas. Vigilar si damos un aporte de calorías en la nutrición parenteral de carbohidratos y lípidos, que no haya variación en esta relación por el incremento de CO2. Y bueno, aquí tenemos cómo recomendamos el inicio de los líquidos, las calorías, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los La vitamina A, que es muy importante, es un nutriente esencial que está contenido dentro de las células septales alveolares y que se encarga de la maduración de los septos alveolares. La dosis recomendada es de 5,000 unidades, administrada 3 veces a la semana por 4 semanas. Aquí les dejo el link para que lo revisen. El óxido nítrico inhalado en el tratamiento de displasia broncopulmonar. Se ha visto mejora en cuanto a la función de la vasculatura pulmonar, pero aún muchos estudios no han demostrado su eficacia. La cafeína. La cafeína es un elemento muy importante, ya que estimula el centro respiratorio, disminuye la presencia de apneas, incrementa el volumen tidal, ya que incrementa la fuerza de la contracción del músculo diafragma y de los intercostales, disminuye los días de ventilación mecánica y en caso de presencia de apneas continuas, pues el caso de la colocación de CPAP. Se ha asociado a una menor incidencia de displasia broncopulmonar y las dosis va de 20 miligramos por kilo con un mantenimiento de 5 a 10. Los diuréticos. Hay muchos estudios en donde hay discrepancia en el uso de diuréticos. Yo, como siempre lo he dicho, hay que individualizar a cada paciente. Yo no les recomiendo que a todos les pongan diuréticos porque no todos los necesitan, pero si vemos que hay datos de congestión, que se ha incrementado la necesidad de parámetros ventilatorios en cuanto a la necesidad de fracción de oxígeno o del modo ventilatorio, tomamos una placa y vemos datos de congestión, pues hay que utilizarlos, no hay que tenerle miedo. Hay muchos estudios en donde se ve el beneficio del uso de diuréticos, pero también no administrarlos de forma crónica, porque hay muchos pacientes que se egresan con 4 o 6 meses con tratamiento de diuréticos y pues bueno, todas las complicaciones esperadas por esto, ¿no? Como son alcalosis metabólicas crónicas, hipercalciurias, nefrocalcinosis, ototoxicidad y obviamente pues hipoacusia. Estos son los diuréticos que más utilizamos en pediatría y neonatología, que es el furosemide, hidroclorotiazida y espironolactona. Los corticoesteroides también hay discrepancia entre el uso de los esteroides. ¿Qué esteroide utilizar? ¿Cuándo utilizarlo? La evidencia actual nos sugiere que se debe de utilizar en pacientes con un alto riesgo de displasia broncopulmonar. Un recién nacido que no recibió esteroides prenatales, con sepsis,
con ventilación, con ventilación mecánica prolongada, está desnutrido, no nos vamos a esperar a utilizarlos. Se sugiere que pacientes que llevan más de 7 a 21 días con ventilación mecánica, iniciar el uso de esteroides. ¿Cuáles tenemos, con cuáles contamos o con cuáles tenemos más evidencia? Del que más se ha estudiado es la dexametasona. Aquí viene cuánto tiempo administrarlo, cuál es la dosis y cuánto tiempo utilizarlo. Y la hidrocortisona, que ha tenido pues es de lo más nuevo que se ha estudiado y que, bueno, también se ha visto que tiene menos efectos en cuanto al neurodesarrollo y sobre todo al uso prolongado de esteroides. Pero hay muchos estudios en donde se ha asociado el uso de hidrocortisona y el riesgo de perforación intestinal. Y una terapia muy prometedora y de la cual hay muchos estudios es el uso de células madre exógenas provenientes de células estromales obtenidas de sangre de cordón que se administran a través de la tráquea y que hay muchos estudios muy prometedores que han disminuido tanto la presencia de displasia broncopulmonar como la severidad de displasia broncopulmonar. ¿Cómo vamos a ver a un paciente con displasia broncopulmonar a largo plazo? ¿O a qué nos vamos a enfrentar los pediatras en un futuro? Recordar que el pulmón tiene una función endocrina. Entonces, partiendo desde ahí, pensar en qué alteraciones podemos encontrar. En la angiotensina tipo 2, aldosterona, entonces este eje se va a ver afectado. Recordar que a nivel pulmonar tenemos mecanismos de defensa naturales y de barrera, los cuales van a estar comprometidos. Obviamente, pues son pacientes que van a ser más susceptibles a infecciones. Van a contar con mayor disnea. Esto se va a traducir en hipoxia y obviamente una hipoxia crónica, un daño neurológico. Hipertensión pulmonar. Si estos pacientes cursan con hipertensión pulmonar, es de mal pronóstico. Y un síndrome que actualmente está tomando mucha importancia, que es el asthma-like. Y bueno, ya creo que por tiempo vamos a apurarnos un poco. Déjenme poner una placa. Bueno, ¿cuál es, como resumen, una prematurez, una restricción en el crecimiento intrauterino, ventilación mecánica prolongada, predisposición genética, toxicidad por oxígeno, sepsis, coroamnionitis, son factores de riesgo alto para desarrollar una displasia broncopulmonar. Si podemos evitar cualquiera de estos factores, obviamente que vamos a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos actualmente? ¿Cuáles son las evidencias de prevención de la displasia broncopulmonar? Evitar ventilación mecánica con estabilización de CPAP. No le tengamos miedo al CPAP. O sea, hay muchos estudios que demuestran que una administración temprana de CPAP en prematuros extremos desde 27 semanas se mejora mucho la presentación de displasia. No tratar de poner el surfactante inmediatamente, no. Primero nace nuestro paciente menor de 30 semanas, lo estabilizamos con nuestro CPAP y posteriormente, ya que esté estable, pensamos en la administración de CPAP. Saturación no mayor de 94%. Nunca tener un paciente más de 96, 97. Eso no está bien. El uso de cafeína, esteroides postnatales, pensarlos en pacientes con riesgos altos de displasia a partir de los 7 días. Y aquí les dejo un sitio en donde
tenemos una calculadora para ver el riesgo de desarrollo de displasia broncopulmonar.